Buenas tardes, amigos. Aquí hemos tenido un pequeño accidente. Buenas tardes, amigos. Como todos los días, aquí para darle la información del resumen de noticias de las últimas 24 horas. Hoy hemos salido un poquitico más tarde por problemas climáticos, pero no, aquí estamos al pie del cañón. Y como siempre, diciéndolo a ustedes que para ayudar al canal es necesario que le den like, que compartan, que se suscriban y que comenten. Es necesario que comenten para así establecer una interrelación ustedes con nosotros. El mundo en contra de Israel. El mundo se ha alzado en un efecto dominó que empezó con las universidades de Estados Unidos y se ha transmitido rápidamente al mundo entero. Porque el que ve, señores, las imágenes de lo que está pasando en Israel no puede quedarse indiferente. Realmente, sea incluso los propios judíos. Los propios judíos están avergonzados de lo que está pasando y de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Israel. Y es el mundo entero, y el mundo entero nunca está equivocado. Y empezamos por Israel, donde Erdogan volvió a denunciar las acciones de Israel en Gaza en su guerra con Hamas. Netanyahu ha llegado a un nivel que Hitler envidiaría con sus métodos genocidas, afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En este contexto agregó que el movimiento palestino aceptó un acuerdo de alto al fuego en el enclave, pero Tel Aviv lo rechazó por su afán de ocupar toda Gaza, con su afán de ocupar toda Gaza. La crueldad y la masacre continúan, lamentó el jefe de Estado. Yo le decía a ustedes anteriormente que Netanyahu no estaba luchando con Hamas. Netanyahu lo que está haciendo es una limpieza étnica en todo Rafah y en toda Gaza para quedarse con esa zona. Se ha visto, las masacres han continuado, a pesar que lo disfrazan con que una operación limitada, siguen bombardeando los edificios, siguen las imágenes horribles. Y los dirigentes del mundo no le hacen caso a sus pueblos que están movilizados en contra de Israel. Es algo que el mundo le pasará la cuenta después, realmente. Y el caso de Estados Unidos, que se ve obligado a respaldar a Israel por estar en año electoral, también su pueblo le pasará la cuenta. Estoy seguro de eso, porque y además el mundo ha perdido credibilidad en Estados Unidos. Los combatientes de la fuerza Soraya al-Quds
disparan contra posiciones del ejército israelí en la zona de Rafah. Todavía hay alguna resistencia por parte de combatientes de Hamas. Pero en realidad ya los principales dirigentes de Hamas y los principales núcleos de Hamas ya no están en Gaza. Además, nunca han radicado en Gaza. Más de 630 empleados de instituciones médicas de la Franja de Gaza fueron asesinados desde el comienzo de la operación, informó Al-Mayadeen. El Ministerio de Salud de Palestina precisó que entre los muertos hay 500 médicos y enfermeros, así como 138 enfermeras. El medio acusó a Israel de atacar diversas instituciones médicas desde el inicio del conflicto. Desde el inicio se han registrado 430 ataques contra sistemas sanitarios en Gaza. Porque es lo que está haciendo, le estoy diciendo, es una limpieza étnica. No le importa niños, mujeres, médicos, ancianos, nada. Está arrasando. Y el mundo no hace nada. Y los gobiernos, porque el mundo sí está haciendo. El mundo está levantado contra Israel. Pero los dirigentes occidentales y los orientales también no están haciendo nada. La otra parte se pronuncia como Erdogan. Es verdad que si Occidente no se pronuncia es muy difícil que se resuelva el problema, porque si no se va a una guerra más grande y eso no lo quiere nadie. Pero bueno, es criminal lo que está pasando. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en conversación con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y el objetivo compartido de alcanzar la derrota del movimiento radical Hamas. Pero el problema es que no es el movimiento radical Hamas. Están acabando con el pueblo gazatí. Sencillamente. Así. Seguimos con Rusia, donde ataque ucraniano destruye un edificio residencial en Belgorod. Existe amenaza de derrumbamiento del edificio. Se ha ejecutado la evacuación de emergencia de los residentes. Podría haber gente debajo de los escombros, según reportan los canales de Telegram locales. La ciudad de Belgorod y el distrito de Belgorod fueron objeto de bombardeos masivos por parte de la Fuerza Armada Ucraniana. 10 ataques a objetivos civiles de Belgorod. Eso tiene su explicación y se la voy a dar al final. Por el momento, medios informan de 19 muertos y 31 heridos. El Ministerio de Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron barrios residenciales de la ciudad de Belgorod empleando sistemas de misiles Stonehouse, Al-Ha y lanzadores múltiples RM-70 Vampir. En el momento en que cayó el tejado de la sección destruida del edificio residencial, decenas de socorristas estaban abajo. Durante las labores de búsqueda y rescate, los miembros de los equipos de rescate guardan un minuto de silencio para tratar de escuchar el lugar donde se encuentran las víctimas bajo los escombros. Ya se han rescatado 16 personas. Como les decía, estos son ataques criminales. Son ataques criminales porque son ataques a objetivos civiles que no tienen que ver nada con la guerra y con lo que están mandando en la guerra.
están muriendo en esos ataques civiles, entre ellos niños. Esto, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué objetivo tiene que esté Ucrania atacando a civiles con misiles que no tiene en el frente? Tiene objetivo. Ustedes han oído en la prensa occidental a alguien repudiando estos ataques. ¿Verdad que no? Y si lo han dicho que Ucrania atacó a Belgorod. Pero el objetivo principal de estos ataques es que Rusia responda de igual manera. Y cuando Rusia responda de igual manera, va a haber una explosión de información en todos los medios occidentales acusando a Rusia de crímenes de guerra. Pero se ven que no conocen a Putin. Putin no va a caer nunca en ese juego. Aunque me imagino que le está hirviendo la sangre a los rusos con estos ataques criminales. Pero no va a suceder lo que ellos quieren. Sí habrá represalias a objetivos militares, a centrales eléctricas, a lugares de almacenamiento de combustible, pero nunca a un edificio residencial, a un parque infantil o algo de eso. No va a existir esa respuesta. Y por lo tanto, los medios occidentales están preparados a ver cuál va a ser la respuesta de Putin. Pero Putin no va a caer en esa trampa. Pero ustedes lo pueden ver. No hay un medio occidental que haya acusado a Ucrania por esos crímenes. Búsquenlo para que vean que no va a encontrar un medio occidental que acuse a Ucrania. Sin embargo, están esperando la respuesta de Putin, a ver si es similar, para que entonces haya una explosión de información acusando a Rusia de crímenes de guerra. No va a suceder, pero es lamentable que el gobierno ucraniano y sus dirigentes, que son Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea, no conozcan al adversario. Pero es así como le estoy diciendo, ese es el objetivo. Rusia libera otras 4 localidades en la provincia de Kharkov. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan en su ofensiva en la provincia de Kharkov y ha liberado otras 4 localidades, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas del enemigo en el día fueron de 100 soldados, 2 tanques, un vehículo blindado, Cossack y 4 coches. Otro ataque ucraniano lanzado la tarde de este domingo provocó daño en una zona residencial de la ciudad rusa de Belgorod. Ellos continúan, como le digo, continúan tratando de provocar, a ver si la paciencia rusa se acaba. Pero no, porque el objetivo fundamental de Rusia es derrotarlo en el campo de batalla y lo están haciendo. Y va a haber represalias, pero represalias a objetivos militares que son más importantes todavía para la ya maltrecha Fuerza Armada ucraniana. Según informe, el bombardeo impactó un estadio, un parque infantil, un edificio residencial
y un mercado, entre otras instalaciones. Es lo que le digo. ¿Qué tiene que ver un mercado, un parque infantil, eso, con el desarrollo de la guerra? Nada. Lo que quieren es provocar a los rusos para que hagan lo mismo. Entonces se va a enterar todo el mundo si Rusia hace lo mismo que está haciendo Ucrania. Urgente. Putin propone una nueva candidatura para el cargo de ministro de Defensa. Andrei Bulosov será nombrado para el cargo. Para ello, aún necesita la aprobación de la Duma estatal. Putin propone la candidatura de Lavrov para que siga al frente de la Cancillería. Eso estaba bien claro. Valery Gerasimov continúa siendo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Vladimir Kolakosev, ministro del Interior. Sergei Norilsky, director del Servicio de Inteligencia. Alexander Bornikov para el puesto de director del Servicio Federal de Seguridad. Sergei Shogun, que todas las agencias de noticias occidentales estaban diciendo que Putin lo había sustituido. No, Putin lo que hizo es promoverlo a secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Fíjense cómo es la retórica en las agencias occidentales. Todo el mundo está diciendo que han sustituido a Shogun de ministro de Defensa. No es como es en realidad, que lo han promovido a secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, de toda Rusia. O sea, para que ustedes vean cómo son las noticias, cómo manipulan las noticias. Las Fuerzas Armadas rusas han obtenido éxito táctico en la región de Kharkov y la situación del ejército ucraniano sigue siendo difícil, informó el Estado Mayor de Ucrania. Hay combates en la ciudad fronteriza de Volchaksk. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de extremadamente difícil la situación en la zona de Volchaksk, de donde las autoridades ucranianas están evacuando a la población. Ya el ejército ruso está ahí, ya a lo mejor estamos hablando aquí, ya tomó Volchaksk. Y cuando Zelensky dice que han tenido avances tácticos, es que han tenido avances significativos. 9 localidades en solamente 3 días han tomado el ejército ruso, el ejército norte. Batalla por Krasnogorovka. Hay informes de que el ejército ucraniano, para no acabar rodeado, han retirado su fuerza de las posiciones situadas al suroeste del asentamiento. Además, los combatientes rusos avanzaron al norte de la planta de refractario, tomando el control del ayuntamiento y de la mayor parte del sector privado hasta la calle Shulskaya. Situación en la zona de Chasoyar. El ejército ruso continúa su ofensiva al suroeste de Ivanovo, tomando el control de parte del bosque a lo largo del canal Severky-Donetsk. Dirección Avdiivka. Las Fuerzas Armadas rusas ocupan territorio al suroeste de Novosandrovka. Las tropas rusas avanzaron al oeste de Arcángel, avanzando rápidamente. Ahora el avance ya no es lento, ya el avance se ha acelerado un poco más porque las fuerzas ucranianas ya en realidad no tienen fuerza, no tienen hombres, que es lo principal. Pueden darle todas las armas que quieran, pero no tienen hombres. El Grupo Norte tomaron el control de los asentamientos, los 4 asentamientos, es Gostiche, Kruznoye, Morojose y Oleinikovo, en la región de Kharkov.
Decía Dmitry Peskov que el nombramiento de Belosov para el cargo de ministro de Defensa no cambiará el sistema de coordenadas en el comportamiento militar del Departamento de Defensa. El jefe del Estado Mayor será responsable de ello, según el secretario de prensa. Sí, porque ha habido quejas de que el ministro de Defensa nombrado ahora es un economista, pero también es un profesional de las relaciones internacionales. Y parece que este nombramiento tiene que ver con el nuevo rumbo que va a tomar el Ministerio de Defensa ruso, que necesita también una gente que sepa negociar y que sepa controlar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Porque como ustedes recuerdan, hubo alguna corrupción por parte de un viceministro de Defensa, y todo eso trajo como consecuencia este cambio, aunque la parte militar la seguirá llevando Gerasimov, que es de todas maneras la mente militar del Ministerio de Defensa, porque si se acuerda, Shoigu también no era un militar de carrera. Entonces, en la parte militar va a seguir sin problema. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas destruyeron e interceptaron durante la noche 31 drones, 4 misiles torchados y 12 proyectiles de lanzamisiles múltiples Alja, informó el Ministerio de Defensa ruso. Se frustró otro intento de Kiev de cometer ataques terroristas. En esas intercepciones de esos misiles se frustró otro ataque más a la provincia de Belgorod. Ya, como le decía, son casi 10, o son 10, creo, ataques seguidos de Ucrania a objetivos civiles en Belgorod, para ver si Rusia ataca a Ucrania igualmente a objetivos civiles. Y eso no va a pasar. Rusia ha sido muy comedido con Ucrania. Si ustedes pueden darse cuenta fácil que no se ha atacado ningún ministerio en Kiev, que no se ha atacado ningún centro comercial ni nada de eso, que Kiev está intacto. No se ha hecho ataque contra civiles. Eso ha tenido en toda la guerra mucho cuidado Rusia. Sergei Lavrov, canciller ruso, dijo unas palabras muy fuertes. Ya, porque ahí sí está perdiendo ya la paciencia Rusia. Si Occidente quiere resolver el conflicto ucraniano en el campo de batalla, pues será en el campo de batalla. Eso incluyendo a la OTAN. Si la OTAN se mete, también le vamos a caer a la OTAN. Sí, ya lo dijo claramente, para que Macroncito, el Napoleón y los Hitler de este tiempo sepan que se van a topar con un ejército rojo otra vez. ¿Entiendes? Entonces, ya se está perdiendo la paciencia por ese lado. Informe del Ministerio de Defensa ruso del 13 de mayo. En la zona del Grupo Norte, en la región, las bajas del ejército ucraniano ascendieron a 250 militares. Como resultado del Grupo Este, las pérdidas del ejército ucraniano fueron 80 efectivos. En el Grupo Sur fueron de 540 soldados. En el Grupo Centro fueron 395 soldados. En las acciones del Grupo Este fueron 135 efectivos.
En el sector Dnieper, 55 soldados ucranianos. Total de pérdida del ejército ucraniano en ese día, 1.205 soldados ucranianos. Los están mandando a la muerte y sabiendo que tienen la guerra perdida. Esa es la lamentable situación. Pero no pueden hacer nada hasta noviembre 5, que sean las elecciones de Estados Unidos. Esa es la orden que tienen de Estados Unidos. Tienen que aguantarla o que se mueran todos los ucranianos, no importa. Ministro ucraniano, la ayuda millonaria de la Unión Europea a Kiev es casi nada. El paquete anual de 3.000 millones de euros recaudado de los beneficios que generan los activos rusos congelados es casi nada en el contexto de las necesidades bélicas de Kiev, afirmó en una entrevista con el diario político el ministro de Justicia de Ucrania, Denis Maliuska. Es el gran problema de Ucrania, que depende de lo que le den. Ya ahí tiene la guerra perdida. Ya ahí tiene la guerra perdida. Ahora mismo ningún suministro está llegando a tiempo. Está llegando de nuevo a cuentagota. Y el ejército ruso acabando en todos los frentes. Porque no tienen con qué. No tienen lo principal ya. El ejército ucraniano está diezmado. No tienen hombres. Es lo principal. Ex asesor de Boris Johnson dice: Ucrania es un corrupto estado mafioso. El estratega político Dominic Cummings, quien fuera consejero de Boris Johnson hasta finales de 2020 y director de su campaña a favor del Brexit, sostiene la ambición de consolidar su propio partido. Afirmó esta semana para el sitio informativo News que nunca debieron haberse metido en toda esta estúpida situación en torno a Ucrania. La culpa, en su opinión, es de los balbuceos sobre la anexión de Ucrania a la OTAN y de que los políticos occidentales seguían hablando de eso después de que Rusia les dijera repetidamente: no hagan esto o destrozaremos el lugar. Como lo están haciendo, están acabando con Ucrania. Cummings dijo también que no entiende por qué los políticos británicos se metieron en toda esta estúpida discusión acerca de un país corrupto de mierda que no importa en lo absoluto. Este era el asesor de Boris Johnson, que es el culpable de que Zelensky no firmara los acuerdos de Estambul. Ahí tienen. Jefe militar de Ucrania dice: la situación en la provincia de Kharkov ha empeorado considerablemente. En ese sentido, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania habló de feroces combates que las fuerzas ucranianas realizan en varias direcciones. Las declaraciones de Alexander Sirski se producen después que Rusia anunciara el domingo la liberación de otras 4 localidades en la provincia de Kharkov. Asimismo, en la jornada anterior se informó sobre 5 poblados liberados en dichas horas. En un total 9 poblados en solo 3 días. Y las luchas no son feroces. Los soldados ucranianos se están retirando, ahí están los videos, porque no pueden aguantar la ofensiva rusa. Y hacen bien, porque no tienen que morirse por esos dirigentes que se han hecho millonarios con la plata que les envían. Incluso ahora hay un problema grande, porque la plata que mandaron para hacer las fortificaciones
de Kharkov, se la robaron. Y por eso Rusia está avanzando sin problema, porque no hay fortificaciones. Hicieron unas fortificaciones ahí para que Zelensky visitara. Ustedes vieron los videos. Y todo lo demás se las robaron. Esa es la situación de Ucrania. Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no empujó a Ucrania a negociar con Rusia? Explica la exfuncionaria, una exfuncionaria de Estados Unidos. Ucrania sigue sin estar en una posición suficientemente fuerte como para sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia. No, está perdiendo totalmente la guerra y eso es irreversible. Y eso es irreversible. Si no se sienta ahora, va a perder todos los territorios. Opina Victoria Nuland, la gran Victoria Nuland, que es la responsable de todo lo que está pasando en Ucrania. Exsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, que le costó el puesto. En este sentido, señaló que la postura del presidente ruso sobre los territorios que se han incorporado a Rusia era inaceptable para Ucrania y lo sigue siendo. El único trato que Putin habría hecho entonces, y es el único trato que haría hoy, al menos antes de ver qué pasa en nuestras elecciones. Oigan eso, para que ustedes vean que las elecciones del 5 de noviembre tienen que ver mucho con esto. Es un trato en el que diga, lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Y es así, porque él es el que está ganando la guerra. Esto que está aquí es mío. Lo tuyo vamos a negociar. Así es como negocia el que gana la guerra. Y eso no es viable, dijo Victoria Nuland. No es viable, no, tiene que ser viable, porque ya es una cosa que se va a imponer. No es que ya están perdiendo la guerra y tienen que aceptar lo que diga Rusia. La falta de respuesta de Estados Unidos a los ataques del ejército ucraniano contra barrios residenciales habla de su disposición de absolver a Kiev de la responsabilidad por sus atrocidades, afirmó el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, en respuesta a los medios de comunicación. Además, señaló que los medios de comunicación ni siquiera se dieron cuenta de que una ciudad rusa fue atacada por fanáticos neonazis unas 10 veces durante el último día. Como le decía anteriormente, como le explicaba anteriormente, el objetivo de Ucrania en estas acciones criminales y terroristas es que Rusia responda igualmente. Pero eso no va a pasar. Pero los medios, como dice el embajador en Washington, Antonov, los medios occidentales, ninguno han dicho nada. Todo el mundo callado, para que ustedes vean que ya no existe periodismo en las agencias normales. Ya no hay periodismo en esos lados. Si tú no tienes que siempre informar lo que te dicen que tienes que informar, entonces eso no es periodismo. Y bueno, amigos, como siempre le digo, no me crean a mí, busquen información, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Es importante establecer una relación comentando y siempre respetuosamente, porque se sabe cada cual tiene su opinión, pero el objetivo de este canal es que busquen la información, si no están de acuerdo, hasta que se den cuenta en realidad lo que está pasando. Bueno, amigos, y que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día, depende de donde nos ven, y nos vemos mañana.